Hablar de las energías renovables es un tema fundamental y estratégico para cualquier país. Actualmente nuestras reservas naturales, nuestras reservas no renovables, especialmente petrolíferas, especialmente fósiles, se están viendo paulatinamente mermadas y se ven disminuidas. Entonces es un problema internacional que tenemos que enfrentar al corto plazo, cuestiones energéticas. En el caso de la industria internacional, no solamente la industria mexicana, no va a ser exenta de este tipo de problemas. Pensemos en dos panoramas importantes. Punto número uno, petróleo, carbón, gas. Estos recursos son limitados y tenemos una población que en el paso de 25 o 30 años, especialmente en el área de China, como ustedes se pueden imaginar, la demanda de recursos, no solamente energéticos, posiblemente se duplique en los próximos 20 a 25 años. Y tenemos otro problema, que nuestras reservas energéticas no renovables, lejos de crecer esa tasa de crecimiento poblacional, se están mermando, se están haciendo cada vez menores. Entonces enfrentamos un doble problema, un crecimiento poblacional y una disminución de los recursos energéticos. Todo esto conlleva a un problema muy serio. No solo eso, per cápita el consumo de energía cada vez es mayor. Piensen y lo verán. Cuando algunos de nosotros todavía éramos mucho más jóvenes de lo que somos ahora, ¿cuántas televisiones había en su casa? ¿Cuántos aparatos electrodomésticos? Comprar un equipo, un aparato electrodoméstico era una cuestión de lujo y que se tendría que hacer casi a nivel patrimonial para una clase media. Actualmente podemos ir a Walmart, 18 meses sin intereses, pasan ustedes una tarjeta y se lleva una pantalla de 32-40 pulgadas que a lo mejor encuentra un buen lugar en el baño o en la cocina, porque ya no tenemos dónde poner otra pantalla. Posiblemente un equipo de sonido que se encuentre en la sala, ese por descontado, pero posiblemente en cada habitación tengamos un equipo de sonido pegado a un Xbox o a un PlayStation. Entonces la demanda energética no tiene nada que ver con la per cápita, con un ser humano hoy día, con la demanda que se tenía 20 años. Entonces es triple el problema, porque nos gusta vivir muy cómodos. Piénsalo así. ¿Qué emperador, rey o mandatario o estadista de la vieja humanidad tiene las comodidades que puede tener cualquier persona de clase media? Si Enrique VIII requería de luz, pues tendría que llamar a algún vasallo, tal que este vasallo tendría un conjunto de velas y iluminarse. Nosotros ahorita tenemos dimers, tenemos sistemas sofisticados de iluminación y bastará aplicar unos cuantos botones y tenemos esa comodidad. Moctezuma, para poder tomarse un sorbete de cacao o tomarse una nieve, tenía que tener todo un tren de gentes corriendo para traer nieve de Popocatépetl y poder servirse y tomar una nieve de sabor un día caluroso. Nosotros tenemos que abrir una nevera y sencillamente tenemos acceso a ese tipo de tecnología. Si había algún faraón interesado en divertirse, pues posiblemente tuviera sus cupones, tuviera espectáculo y entretenimiento, y ustedes tienen un sistema satelital, un sistema por cable para ver 400 o 500 canales. Entonces el confort y la comodidad tienen un precio, y ese precio se resume a una sola palabra: energía. Las sociedades actuales son extremadamente demandantes de energía. Bueno, ¿y qué no? Ese es precisamente el punto que les da la oportunidad y la importancia a su carrera, porque ustedes precisamente deben de coayudar a resolver este problema. Posiblemente no tengamos ninguno de los presentes y posiblemente pasarán muchas generaciones en tener la solución a esta pandemia energética que está sufriendo la civilización. Tal vez nadie tenga la solución definitiva de momento, posiblemente venga en un plazo razonable de tiempo, pero podría ser que no pasara. Si piensan en este escenario y no tenemos la suficiente energía en los países, ¿qué escenarios ustedes podrían encontrarse? Bueno, pensemos en algunos posibles. Por ejemplo, México. México, cuando tenemos frío, salvo algunas localidades tremendas como la Sierra Tarahumara o algunas localidades de las sierras de Oaxaca o de nuestras serranías, generalmente tenemos un clima privilegiado, templado. Podemos hacer uso de un poncho, de un buen gabán, de un buen abrigo y se acabó el problema. Pero ¿qué pasa en Europa del Norte? ¿Qué pasa en Estados Unidos Norte, Canadá? ¿Qué pasa en Rusia, Mongolia, en el norte de China? Estas poblaciones pueden darse el lujo de quedarse sin energéticos en un periodo dicembrino, en un periodo de invierno. ¿No, Ancho? Ellos definitivamente pueden ser la diferencia entre la vida
y la muerte, no disponer de recursos energéticos. No pensamos en Xbox, no pensamos en otro tipo de satisfactores. Al final del término, debemos nosotros considerar que la energía, además de ser una fuente de satisfactores, también la energía es una fuente indispensable para el desarrollo y la supervivencia de las sociedades. Por eso su carrera y por eso su perfil toma suma relevancia, no solamente dentro de la tecnología de un país, sino de los fundamentos estratégicos de una nación. Más adelante voy a exponer esto con más claridad cuando veamos la parte económica de los energéticos. Bueno, en el caso de esta plática no vengo yo a deciros, a hacer un diagnóstico, un análisis de todas las necesidades energéticas de una sociedad. Puntualmente voy a centrar mi atención a lo que corresponde al perfil de la producción de su servidor, que es en el área de la industria y la ingeniería química. Por favor. Esta presentación van a tener 2 módulos. Vamos a empezar por una introducción, vamos a platicar acerca de una metodología y vamos a ver un caso de estudio. Por favor, Daniel. Bueno, como mencionaba, vamos a platicar referente a la integración térmica de procesos, por favor. Y en particular de esta plática, nosotros vamos a concentrarnos en la recuperación de energía calórica. En particular, en la industria podemos tener diferentes fuentes para recuperarse. Una de ellas muy interesante y que ya ha tenido espacio comercial ha sido la energía eléctrica. Más aún creo que hubo un predecesor mío también de la Metropolitana que les dio un taller con respecto a hacer las electrovoltaicas. En este contexto, es una arista de las cuales la industria puede rescatar energía a través de procesos más eficientes de consumo o coayudando la producción de energía eléctrica. En el caso de esta plática nos vamos a centrar única y exclusivamente al calor. En la industria de transformación química es indispensable. Tienen que calentar y tienen que enfriar. Punto. Ustedes pueden calentar con energía eléctrica, ustedes pueden calentar con combustorio, con gas, con coque de petróleo, carbón, con el combustible que ustedes quieran. Pero ustedes en la industria de transformación química es indispensable calentar. Y eso cuesta 2 cosas. Cuesta dinero a través del pago de un combustible y la otra parte no menos relevante. Quemar un combustible, ¿qué problemas causa? Exactamente, la contaminación. Uno de los problemas más graves que tenemos en estos últimos 100 años con la contaminación es el efecto invernadero. Correcto, que se refiere al calentamiento global. Ahora, la sociedad que nosotros constituimos a nivel mundial ha tenido una tasa de quema de recursos energéticos fósiles tan tremenda que se está exhibiendo modificaciones a los perfiles de temperaturas del planeta. Esto no nada más conlleva que, bueno, en tiempo de calor pues se acaba el problema y uso manga corta y ya, ¿no? Finalmente, el equilibrio físico y biótico del planeta es exquisito. Variaciones de unos cuantos grados de temperatura representan cambios catastróficos. Permítanme hacer una analogía. Ahorita la temperatura corporal que nosotros exhibiríamos, ¿de cuánto creen que podría ser en términos promedio? ¿Cuántos grados Celsius? 26. ¿Qué tal si subimos 1 grado? 37 grados. ¿Cómo se sentirían ustedes con 37 grados? Subiendo 1 grado. Bueno, 2 grados. ¿Cómo se sienten ustedes con 2 grados? 3 grados. ¿Qué pasa con 3 grados si cambia su temperatura corporal? Y si son 5 grados, somos unos cadáveres. Así de sencillo. Así de tan exquisito y fundamental es para un organismo, un ser humano, mantener la temperatura en un esquema. Entonces el planeta es mucho más complejo que un solo organismo humano. Entonces no basta decir que 1 o 2 o 3 o 5 grados, ¿en qué afecta? Bueno, 5 grados, pues nada más le prendo el ventilador o le prendo la calefacción y ya no pasa nada. No es eso. Es que son equilibrios exquisitos que tomó a este planeta desde el Big Bang miles de millones de años a llegar a la estabilidad que tenemos ahorita. Uno de los puntos importantes de esa estabilidad fue que todo el dióxido de carbono que estaba inmerso en la atmósfera del planeta fuera retenido y fuera quitado de la atmósfera y fuera enterrado o puesto en vegetales. Todo ese dióxido de carbono en algún momento de la historia de la Tierra fue sacado del medio ambiente, fue metido al subsuelo o fue puesto en selvas o en plantas.
Y eso no fue en cuestión de 10 o 15 años. Y gracias a esa remoción del dióxido de carbono del planeta, es que conocemos la vida como ahora lo conocemos. No. Quiere su servidor hacer una presentación con un cañón de luz y tener una computadora y conectar una clavija y pasar una termoeléctrica, pues está quemando carbón, y ese carbón sacado de una mina que le costó a la Tierra milenios para meterlo ahí, y lo volvemos otra vez a lanzar al medio ambiente. Entonces, ¿qué significa? Que estamos regresando al planeta a una velocidad feroz, a condiciones adversas de la vida. Pero bueno, eso que se los digan los biólogos, no que se los diga un ingeniero químico. Vamos a continuar con la próxima, por favor. En el caso importante, pues yo quiero sensibilizarlos de una buena vez por todas. Este es un esquema en 2010 de cómo se produce la energía primaria en el mundo. Recordar que por energía primaria son aquellas fuentes que nos permiten generar energía de manera básica y que después esta la podemos transformar a otros tipos de energías secundarias, como es el caso de la energía eléctrica. Bueno, ustedes pueden observar que en esta rebanada del pastel los combustibles fósiles son los más. Vean el gas natural, vean el crudo, vean el carbón. Ahora, si ustedes observan la contribución de las energías renovables, pues bueno, en contra de lo que es su filosofía y la carrera, pues tengo malas noticias. Las energías renovables no es precisamente la energía que sustente ahorita la sociedad, y eso es sabido. Si en algún momento quitan ustedes al mundo verde, azul claro y azul oscuro, ¿qué pasaría? Absolutamente, queda colapsado. Bueno, pero esto va a pasar en 200 años, en 150 años, en 300 años, ¿no? No nos debemos de preocupar ni nuestra generación, ni nuestros hijos, ni nuestros nietos. Eso será algún momento de la humanidad, ¿no? Vamos a verlo después más adelante. Ahora, estos números, yo no los digo. Estas son agencias internacionales de energía. La Agencia Internacional de Energía, en la edición de 2012, por cierto, en enero, que bueno, esto es lo que se está consumiendo hoy por hoy en el mundo. La que sigue, por favor. En caso concreto, uno de los combustibles más preferidos por el hombre y las sociedades modernas ha sido el petróleo, y tiene sus razones de ser. Imagínense ustedes que tuvieran coches a base de carbón. Entonces regresaríamos como la época de los Western, ¿verdad? Que teníamos que tener nuestro carrito y a lo mejor con unas palas echarle a nuestro motor de combustión externa para hacer que se mueva el coche. No solo eso, sino que el poder calórico del carbón en densidad es menos denso y necesito tener varios costales de carbón en comparación con unos 4 litros de gasolina. Por eso es que ha sido muy preferido los combustibles líquidos, en principio por su portabilidad y por su nobleza para hacer una combustión. En resumidas palabras, el petróleo prácticamente lo es todo como un combustible para nuestra actual sociedad. Y les tengo, no sé si buenas o malas noticias. La buena noticia es que México tiene petróleo, pero México no está considerado como las principales reservas del mundo. Las principales reservas del mundo hasta 2011 son conocidas en Venezuela. Ahí se encuentra el petróleo del mundo. Bueno, eso yo no lo digo, ¿verdad? Esto también lo dice Balance Internacional de Energía a través de análisis que hacen en la OCDE y la OPEC. La que sigue, por favor. Entonces, también si nosotros hacemos un análisis de los consumos de demanda de petrolíferos, ¿por qué estoy centrando la atención en los petrolíferos? Porque en un momento quiero exhibir las reservas que en particular tenemos en México de petróleo y ver cuánto tiempo nos queda de este confort y de esta comodidad que tenemos hoy por hoy. Pero bueno, si hablamos del petróleo y su consumo a nivel mundial, internacional, pensemos en 2008 como un estadístico, casi el 30% de los recursos petrolíferos lo consume la industria. Esta plática se centra precisamente en la industria. Quiere decir que lo que se puede ahorrar en el sector industrial afecta a una tercera parte de lo que se consume del petróleo en el mundo. Por tanto, lo que se haga en la industria de transformación debe de tener un impacto en la sociedad significativo, porque es una tercera parte del pastel. Claro que si ustedes observan estas dos, ustedes podrán observar que el transporte debería de ser una de las prioridades que la sociedad debería estar trabajando hoy por hoy. Hago un paréntesis. Si ustedes van en una hora pico en la Ciudad de México y están a vuelta de rueda en un coche, les invito a que volteen a ver a sus vecinos.
En cada coche, ¿cuántos pasajeros típicamente? Uno. Inconcebible, ¿verdad? Solamente en un país petrolífero como México. En Europa, esa es noticia del pasado. Mucha gente puede tener su BMW y Mercedes-Benz de clase media y mejor lo deja dentro de su garage porque el costo de los combustibles no está subsidiado, como es en el caso de México. Muy bien. Entonces yo quiero exhibirles a ustedes que la industria en 2008 y proyectado a 2035, esta tasa del 30% aproximadamente, una tercera rebanada del pastel del consumo del petróleo, se lo lleva a la industria. Por consecuencia, todo lo que se haga en el sector industrial para ahorrar energía resuelve, no el 100% del problema, pero participa en una tercera parte del problema. Y esto es en 2008 y esto se proyecta para 2035 según la OPEP. En el caso de distribución del consumo de petróleo a nivel internacional, lo que se proyecta en 2035, bueno, es que la industria, una de las industrias que más va a consumir es la industria petroquímica como tal, y el resto de las industrias consume un 11%. Siguen ustedes observando que el autotransporte, aquellos transportes a base de ruedas y combustión interna, es uno de los principales problemas que se tiene a nivel mundial. Entonces, una de las áreas de oportunidad importantes para el planeta y para la sociedad, para abatir o subsanar el alto consumo de energéticos, se encuentra, creo yo, en la clave del autotransporte. ¿Por qué no les hablo del autotransporte entonces? Porque no es mi grupo, yo soy ingeniero químico. Yo en mi área como ingeniero químico voy a abatir la parte de la industria y voy a presentar algunas soluciones que pueden coayudar al ahorro de la energía de la industria. La que sigue, por favor. Bueno, hemos hecho pláticas a niveles internacionales, aterricemos a datos nacionales. En el Balance Nacional de Energía, este es un documento que libera la Secretaría de Energía de manera constante, donde dice cómo son los consumos energéticos y la producción, la exportación y la importación de energía en nuestro país. Este documento debe ser subido para ustedes, no para mí, para ustedes, porque ustedes están 100% enfocados precisamente a la parte energética. Y esto ustedes lo pueden bajar en gratuidad y lo pueden encontrar en internet, y son documentos de 300, 400 páginas que les dan una balanza y una distribución de cómo se consumen los energéticos. Entonces, si no lo conocen, no lo han visto, todavía no lo han tocado, es fundamental que lo pongan en su celular y cuando lleguen a su casa y bajen internet, por favor bajen el Balance Nacional de Energía y le den un vistazo. Este documento está destinado no para cualquier persona, está destinado para ustedes, está destinado para especialistas en el área de energía. Entonces, que ustedes, especialistas en el área de energía, no conozcan este documento, sería una situación delicada. En este momento, por eso tenemos este tipo de taller, organizamos este tipo de pláticas, para extender otras aristas de su formación académica y que ustedes tengan complementos a la información que se encuentra en la plataforma. Y una de ellas, muy importante, es que sepan la existencia de este documento, que de manera constante a nivel nacional lo genera la Secretaría de Energía y también a nivel internacional lo genera la Agencia Internacional de Energía. Hay un Outlook Internacional de Energía que también sale constantemente. Esos dos documentos deben de ser algo ustedes de los cuales no deben de perder de vista, para que ustedes sepan el presente, el pasado, el presente y el futuro energético, no solo de México, sino del mundo. Bueno, tocante al balance de energía, que el más contemporáneo que tenemos es 2011, ¿por qué razón? Porque bueno, se acaba 2012. El más reciente es que también no está muy separado del enfoque internacional. Parece ser que la industria consume casi una tercera parte del pastel. Y de igual manera, el transporte es la parte más sustancial que consume energéticos en nuestro país. Si ustedes quisieran hacer soluciones importantes al problema energético de nuestra nación, deberían enfocar filas en esta parte, en la parte de transporte. Vuelvo a insistir, yo platico la parte industrial porque es la parte de mi trinchera que me toca. Si los ingenieros químicos no trabajamos el ahorro de energía en la industria, yo creo que los abogados, los ingenieros civiles o los mecánicos pues no tocarían a lo mejor este tema. Entonces, zapatero a tus zapatos, yo voy a platicar de la industria. Ya que sigue, por favor. La presencia de la industria en países desarrollados es amplia. Ustedes pueden tener desde complejos interesantes como son plataformas de explotación de crudo, pueden tener refinerías o industria de transformación en general.
Y como ustedes pueden observar o ilustrarse en estas figuras, hay un conjunto sin fin de tubos. Haciendo analogía a un cuerpo humano, hay un conjunto de venas y arterias que alimentan equipos de un lado a otro. Pero esa sangre, esos fluidos, necesariamente van a tener dos necesidades: calentarse y enfriarse. Y eso cuesta. Y cuesta dos cosas que ya ustedes tuvieron gentileza de observar: dinero y ¿qué otra cosa? Impacto ambiental. Y ninguna de las dos son despreciables. Incluso si me precipitan un poco más, considero que el impacto ambiental puede ser más importante incluso que la parte económica. Considero que eso puede ser más importante. Por favor, la que sigue. Si nosotros observamos cómo nos manipulan nuestros políticos siempre nos dicen las reservas 3P. Casi nunca mencionan las reservas 2P y casi nunca nos mencionan las reservas 1P. Déjenme hacer una analogía. Supónganse ustedes que vamos y compramos un billete de lotería. Y por fortuna, algunos de nosotros le pegamos al gordo. Van al banco, cobran, les depositan en su cuenta y tienen una chequera y tienen una tarjeta de débito muy gorda. Bueno, pues hay que festejar, ¿no? Así como dijo Echeverría, que debemos ser muy conscientes con la gran riqueza que tenemos en nuestro país. Tenemos una tarjeta de crédito, tenemos una tarjeta de débito y una chequera llena de pesos, ¿no? ¿Qué hacen ustedes con 30 milloncillos de pesos disponibles, libres de impuestos para gastar en lo que ustedes quieran? ¿Qué empiezan a hacer? ¿Qué empezarías a hacer tú? Negocio. ¿Negocio? ¿En serio? O sea, luego sacas de la lotería y te vas a abrir un negocio, ¿verdad? ¿Qué haces? ¿Qué te gustaría? Una casa. Una casita, ¿no? ¿Tú qué eres? ¿Ya te han platicado de París, ya te han platicado de Grecia, de Venecia, Florencia? ¿Te gustaría ir allá? ¿Sí? ¿No? Un viajecito, ¿no? ¿Alguien de ustedes no gusta de buena comida, de buen vino? ¿Qué harías con Una motocicleta. Una motocicleta, una comida? ¿Invitarías a tus cuates? Claro, Una comida, una carnita asada, en un lugar, ¿no? Total, antes no tenía, no tengo mucho, pues ¿qué hago? Lo disfruto, ¿no? Bueno, nos vamos a la buena vida, nos vamos a la parranda, nos vamos a Grecia, nos vamos a Acapulco, nos vamos a Cancún, nos vamos a Las Vegas y vivimos en la bonanza, porque pues, ese dinero vino de nada, ¿no? No lo trabajamos, no lo esforzamos y está aquí, ¿no? Póngalos, ya están ahí, nada más estamos acá. Pero hasta en la Biblia dice, ¿no? Que no hay dinero que alcance de manera que eterna. Híjole, de 30 millones ya voy en 22. Todavía queda mucho. Y sigo con la buena vida. Todavía tengo 12. Tengo cuates, tengo amigos, gastos, me doy la buena vida. Todavía tengo 8. Y sigo con un tren de gastos, bla, 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 bla. Adiós, tengo 5. Ok, me empiezo a preocupar. No me des champán, nada más dame whisky, por favor, y coñac. ¿No? Vamos a bajar el gasto. Champán es muy caro, empezamos con coñac, con whisky, algo más austero. A Chihuahua, ya voy en 2 millones. No, bajemos la tequila, ¿no? Vamos a tomar el consumo nacional y vamos a bajar 500,000. Todavía no estoy en quiebra, ¿verdad? Pero ahora no me quedan 500. Cuando se acaben los 500, ¿qué va a pasar? ¿Qué hago? Fácil. Me compro otro boleto, aplico, me saco la lotería y listo. ¿Cuál es el problema? ¿Cómo tuve los 20 millones, los 30 millones originales? Con un boleto de la lotería. Se me acaba el dinero. ¿De dónde vino el dinero la primera vez? De la lotería. ¿Dónde voy a sacar dinero otra vez? No. Si ya me lo saqué una vez, ¿por qué no me lo voy a sacar 2, 3 o 4 o 5 veces? Cada vez que se me acabe el dinero, lo único que tengo que hacer es comprar un billete de qué. Ya. Esa es la filosofía de nuestro gobierno mexicano. Tuvimos la lotería de tener petróleo. En ocasiones nos acaba la lotería de contratos de yacimientos. ¿Siempre nos vamos a sacar la lotería?
Entonces lo que nosotros llamamos como reservas 1P son aquellas reservas que están probadas, o sea, lo que tengo en la bolsa. Las reservas probables es lo que yo podría hacer, por ejemplo, negocios con esto, que no las he visto, pero yo tengo la esperanza de que a lo mejor pueda haber este piquito más. Si le sumo a las reservas probadas ese piquito más de probabilidad, por una buena esperanza, son las reservas de tipo 2P. Ya estamos tan optimistas, vamos a entrar al mundo de Winnie Pooh. Ya en el mundo de Winnie Pooh vamos a suponer que pues, todavía tenemos chance de todas estas otras porque hay una buena probabilidad. Baja, pero una buena probabilidad. Entonces, si sumo estas de esperanza y estas de Winnie Pooh, son las reservas totales 3P. Comparen las reales con las 3P a 2012. ¿Hay alguna diferencia? Adivinen cuáles son las reservas que manejan los políticos. ¿Por qué no las 1P? ¿Por qué? Pues sí. Si la gente y la población se ve que ya tenemos las arcas del petróleo decaídas, pues entonces empieza a haber resquemor, empieza a haber suspicacias, empieza a haber personas que dicen, bueno, cuando queda el petróleo, pues ¿qué, no? Las reservas que nosotros tenemos son las probadas de 13.810, pero les tengo buenas noticias. Calderón hace 20 días anunció que en el lecho marítimo profundo encontramos otras 9.000. O sea, si nos volvemos a sacar la lotería, y le sumamos otra vez otro tanto. Ahora, 13.000 millones de barriles de petróleo, pues esto es una cantidad que dicen, bueno, si yo lo tuviera que quemar en la casa, pues iba a ser muy bueno, es un chorro. Pero esto en realidad, ¿qué significa? ¿Qué quiere decir? ¿Cuánto alcanza? ¿Cuánto dura las reales? Esto vamos a hacerlo de manera sencilla. Si nosotros tenemos comprobadas aproximadamente 10.000, 11.000 millones de barriles y por día, oigan ustedes, sacamos 2.5 millones diarios, pues bastará dividir esta cantidad entre 2.5 millones diarios de barriles. La cantidad de días que me dé, nada más dividir entre 365 días, y el gran total es que tenemos 11 años de petróleo. Con lo real. Regresamos al anterior. O sea, con estas 11 años de petróleo antes de descubrir los yacimientos que tenemos en el lecho profundo. 11 años de la realidad, no de los Winnie Pooh, de los reales, de los que están en la bolsa, de los que ya son verdaderos. ¿Qué pasa en México si no tenemos petróleo en 11 años? Pues hay que comprar. Y tenemos dos fuentes para comprar: Emiratos Árabes o Venezuela. Sí, pero de hecho hay muchos yacimientos que todavía no los dan a conocer, que ya los tienen. Hay más petróleo en el territorio nacional que el que dan a conocer. Eso yo no podría decirlo, no. Yo en esto me respaldo solamente en fuentes oficiales. Sí, ahí, por ejemplo, tus cuentas, pues, bueno, pues compártelas, ¿no? Para tener ahí acceso a top secrets. Yo hablo con lo que es oficial. ¿Sí? En la ciencia, la tecnología, solamente podemos basarnos con información verificable. Y en este caso, las únicas fuentes que tengo verificables: petróleos mexicanos, explotación y perforación, producción, todo, es mi fuente. Y según ellos, de ellos mismos, esto es lo que queda como reservas de petróleo. Según los compañeros que están en explotación petrolera, tengo otra información diferente, que aún estas están infladas, según lo que me ha dicho gente que trabaja en explotación, incluso algunos que trabajan con Petrobras y que hacen precisamente exploración en lecho profundo. Que ahorita el gobierno mexicano está haciendo tonterías con lo que queda de petróleo y que debería ser una estrategia diferente con el manejo del petróleo. Porque la cantidad de petróleo que estamos explotando, por el siguiente, por favor, esta cantidad, el 60% lo estamos mandando a exportación y solamente el 40% lo estamos consumiendo en el país. Bueno, ¿por qué razón estamos exportando tanto petróleo? La que sigue. A ver, nada más porque esta franja amarilla es lo que le da al gobierno dinero por petróleo. Y esta franja verde es por todo lo demás. Entonces, si yo tengo 6 años en el poder, yo voy a decir, no hay que sacar esa riqueza, hay que guardarla para las siguientes generaciones y los siguientes presidentes que también van a necesitar dinerito, ¿no?
Esa sería una filosofía de un presidente, de un estadista razonable. ¿Qué es lo que va a decir, señores? ¿Qué hacen lo que tengan que hacer para intensificar, qué cosa? La cantidad de petróleo que sacan de esa tierra, porque yo necesito dinero. ¿No? Esa es la razón por la cual nuestros políticos han tenido una intensificación de un recurso que, por cierto, somos limitados. Regresame unas cuantas arriba, por favor. Aquí. Somos los cuartos o quintos extractores de petróleo del mundo, con la posición número 18 en reservas. Es decir, estamos en los primeros 5 a nivel mundial para extraer, pero somos de los número 20, 18 en reservas. ¿Esto qué significa? Que nuestra voracidad de sacar petróleo de nuestro país nos va a llevar a que nuestras reservas se agoten en un corto plazo. Claro que si le preguntan a Salinas, si le preguntan a Cedillo, si le preguntan a Fox, si le preguntan a Echeverría y le preguntan a los otros presidentes que eso les importaba cuando estaban en su sexenio, ellos solamente tienen un panorama de vista de año 1 hasta año 6 y mucho. Lo que sea después y antes, a ese presidente no le interesa. Por eso es que en las reformas políticas debería hacerse como nuestros vecinos del norte, la posibilidad de reelección. Si un presidente de la República hace bien las cosas, por favor, señor presidente, continúe haciendo bien las cosas. Y si un presidente está trabajando en este momento haciendo bien las cosas para que lo reelijamos después, ese es un incentivo para que las personas no piensen solamente 6 años. Si lo piensen, ¿a qué? A más largo plazo. Ese tipo de estrategias, ya no estamos en la época de la revolución, ya no estamos en la época de la hacienda, que era peligrosa, ¿verdad? La revolución de políticos. Deberíamos tener ya ahora esa flexibilidad para que este tipo de tonterías que nuestros políticos están haciendo, bueno, tenemos esperanzas de un recurso que, por cierto, no nos pertenece. Ese recurso solamente nos lo dan a nosotros como depositarios de nuevas generaciones. La que sigue, por favor. Entonces, estas reservas más 9,000 es lo que tenemos en la bolsa de petróleo. Si en una de estas vienen estas Winnie Pooh y en otras vienen las que tú dices que se encuentran aquí, que están en moradito, bueno, pues qué bueno, ¿no? Pero yo hablo con lo que hay en la bolsa. Adelante, por favor. Y con eso, lo que hay en la bolsa, hasta hace apenas mes y medio, teníamos 11 años de petróleo. ¿Dónde planeas tú estar dentro de 12 años? ¿En qué país? Pues aquí. ¿Sí? ¿Y tú? ¿Dónde planeas estar dentro de 2 años? ¿En 2? En 12. 12. ¿Van a estar aquí o todos al extranjero? A lo mejor Canadá. Todos ir a Canadá. ¿Tú dónde vas a estar dentro de 12 años? ¿Vas a estar aquí? ¿Qué van a hacer en 12 años cuando yo no haya petróleo? Bueno, vamos a intentar contestar parcialmente esas preguntas. La que sigue, por favor. Ya explicamos por qué es el interés de los gobiernos, ¿verdad? Los gobiernos no les interesa que esta franja amarilla se haga chiquita, ¿verdad? Para guardar el petróleo para una nueva generación. A ellos no les interesa a los gobernantes. La que sigue, por favor. Si ustedes observan, en nuestro país, la producción de energía primaria en nuestro país se basa en el petróleo. Quítenle esta rebanada verde al pastel de México y ¿con qué lo rellenan? ¿Energías renovables? Está muy grande, ¿verdad? Vean las energías renovables, es este cachito azul. ¿Qué porcentaje de crecimiento quieren darle a las energías renovables? 1000% para abarcar todo esto de aquí. Un crecimiento de 1000%. ¿Será posible? Rellenar este boquete verde con energías renovables. Complicado de pensarse, ¿no? Si México no tiene petróleo, no le queda otro. Va a tener que importar, históricamente, imagínense. Un país exportador de los más importantes del mundo, ahora va a tener que, ¿qué cosa? Que importar. Hoy vendemos a $100 el barril. Después lo vamos a exportar a $200. Buen negocio. O sea, para la nación, buen negocio. Si 2 dedos de frente dirían, no, mi petróleo es un recurso indispensable. Ahorita no lo vendo. Ahí lo guardo, me aguanto. Lo que hacen las personas cuando siembran maíz y son ricos.
Cuando una persona siembra raíces pobre, ¿qué es lo que tiene que hacer con el maíz? Venderlo, porque no hay otra. Hay que pagarle los zapatos, hay que pagar el ajuareo de los chiquillos, hay que pagar la medicina, hay que pagar todo. Pero si es un agricultor rico, ¿qué es lo que hacen con el maíz cuando se cosecha el maíz? Luego lo venden. Lo guardan. ¿Y cuándo lo venden? Cuando escasea. ¿Y eso es buen negocio para él? Por supuesto que es buen negocio. Nosotros tenemos mucho maíz. Y lo que estamos haciendo es sacar más maíz y sacarlo a vender. ¿Por qué hace esto el gobierno? ¿Qué no nos interesa en sus 6 años? Esa es la razón. Ahora, este tipo de temas, no sé si sea conveniente hablarlo entre personas dedicadas a la energía o debería de platicarse en un gimnasio, platicarse en un club social o en un club de obras de caridad. Si estos temas no se platican en un contexto de especialistas en energía como ustedes, señores, pues no sé entonces en dónde se debe de platicar cosas así. Más aún, ustedes tienen una responsabilidad social importantísima. Ustedes van a ser la parte educada de una sociedad en el contexto de la energía, y ruego a Santa Catarina la Piadosa que algunos de ustedes sean políticos y hagan estrategias racionales para esta nación. Porque si dejamos en la mano de nuestras educadísimas personalidades políticas, que ellos seguramente manejan estos números al dedillo y hacen estrategias a largo plazo, pues ya sabremos el desenlace en muy corto plazo. Adelante, la que sigue. Bueno, ya hablamos de que el petróleo es un recurso no renovable y que, por cierto, lo tenemos muy limitado, porque 11 años se les hace mucho tiempo. Bueno, encontramos otros 9.000, 18 años se les hace mucho tiempo. Ese es un problema. Pónganle 3 puntos suspensivos y por favor déjenmelo en stand-by. Déjenme ustedes ahí. Vamos a hablar de otro tema. He ido a varias conferencias de Mario Molina, en las cuales ha platicado y ha hecho mucha actividad con respecto al calentamiento global. Y pensemos esto. En particular, también en esas ha participado Emanuel, el cantante. Entonces, no sé si ustedes sepan que Emanuel es ingeniero químico, titulado, egresado de Liberty. Entonces, bueno, algunas veces platicando con Emanuel, platicábamos y decíamos, él decía o nos ilustraba un grupo de cuates, que él era activista de muchas cosas, de madres solteras, que era activista de pobres, que era activista, bla, 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 hasta que hubo personas como Mario Molina que lo convencieron de ser activista de otra cosa. ¿De qué sirve ser activista de madres solteras, de niños huérfanos? ¿De qué sirve ser activista de la naturaleza? ¿De qué sirve ser activista de lo que quieren si no hay un planeta? Si no hay un mundo donde vivir. ¿Cuántos planetas habitables ustedes conocen en este sistema solar? Conocen varios. Bueno, entonces en esta galaxia, ¿cuántos ustedes conocen? ¿Y en el universo? Bueno, a lo mejor lo habrá, pero ¿ustedes saben de alguno? Entonces, quemamos y hacemos energía, consumimos energía como si tuviéramos 3 o 4 planetas, opción A, opción B y opción C, ¿no? Ya como que tuviéramos una opción B, ¿no? Pero no lo hay. Entonces, la quema irracional de combustibles fósiles está atentando contra la única casa que conocemos y que se llama Tierra. Y ese debe de ser el corazón, así en la médula, que deberá hacer palpitar su ejercicio académico. Porque ustedes van a trabajar en qué contexto de energías. Exactamente. Lo que ustedes van a hacer con esto es que todo esto sea un punto. Van a hacer la tendencia ideal. Práctica y económicamente veremos que esto tiene muchas dificultades que vencer. Pero en particular, vean ustedes que los combustibles fósiles, los combustibles basados en aceites, ocupan la mayor parte de la preocupación de los efectos del gas invernadero en dióxido de carbono. Si lo anterior no nos conmovió, la parte económica, si no les conmovió las reservas que tenemos limitadas, debería conmoverles pensar, por ejemplo, que sus nietos no podrían tener un planeta diferente en donde vivir. Si esto, aunado con lo anterior, no les conmueve, bueno, entonces platicamos con contadores y abogados, ¿no? Ya no debería estar yo hablando aquí con los personajes que están estudiando aquí. La que sigue, por favor.
¿Por qué platicar con tantos diagramas de pasteles? ¿Por qué platicar tanto con contextos económicos? ¿Por qué platicar con contextos ecológicos? ¿Por qué no aterrizo de una buena vez y hago la propuesta en contexto de cómo se puede abordar en la industria? Bien, entonces, si nosotros asociamos ya no del mundo, sino estamos hablando concretamente de nuestro país a través de la Secretaría de Energía, la mayor parte de los gases en efecto invernadero que se producen en este país están enfocados otra vez en el transporte, están enfocados otra vez, bueno, eso no se los he platicado, pero es en la generación de energía eléctrica, y una parte no tan grande lo hace la industria. Pero aún en esto, yo soy sensible y quiero contribuir precisamente a evitar esos efectos de gas invernadero en la parte de industria. Vuelvo a hacer mi comercial. Si ustedes quieren trabajar para reducir los efectos de gas invernadero, centren sus ojos en estas doble doradas de pastel. Si ustedes observan cómo ha ido creciendo la emisión de gases invernadero en nuestro país, estoy hablando, verán ustedes que en el caso del transporte ha tenido incrementos significativos. Lo que dice la industria es que se ha mantenido en una parte constante, y esto también tiene entre líneas información, cómo ha crecido la economía en esta década. Si esta franja se mantiene constante de la emisión de dióxido de carbono, nos hace sospechar que nuestra economía se mantiene constante. En términos prácticos, no se ha abierto nueva industria. Eso es un arma de dos filos. Para el planeta, pues gracias, ¿no? Contaminamos menos. Pero la fuente de empleos que tanto cacaraquean, según la emisión de gases de dióxido de carbono, nos dice que eso se ha mantenido como constante. Entonces, ¿quién se lo ha llevado? Su Xbox, su PlayStation, sus 2 o 3 pantallas de televisión en su casa, que somos per cápita unos devoradores cada vez más de energía y además unos comodinos que utilizamos transporte más baratos. Hace 30 años, ¿cuántos coches se compraban por año? Y eso si era una familia privilegiada. ¿Y ahorita? 2, 3, es más, cambiamos de coche cada vez que un año, pasan ahí un financiamiento y sacan ustedes un coche. Y entonces ustedes pueden hacer primer piso, segundo piso, quinto piso, octavo piso y nunca va a acabar. Porque si las personas pudieran traer 2 coches al mismo tiempo, no sé para qué, lo harían. Si eso se pudiera, ¿no? Aunque no tenga sentido, si la gente pudiera usar 2 coches, lo harían, se los juro. Ustedes vean los embotellamientos como les decía hace un momento, y si voltean a ver a sus vecinos, cada coche, ¿cuántas personas tienen? Es raro, pero sí es posible que encuentren 2 por coche. Sería rarísimo que un coche encontrara 4 personas ahí en una hora pico. ¿Qué pasaría si por conciencia dijéramos, ok, impuesto al uso del coche? Si de alguna manera te detectamos que tú haces un consumo intensivo del coche a través de una tarjeta de gasolina que tú te consumas, el precio de la gasolina, según el consumo que tú hagas semanal, se va a disparar de 9 a 18, a 30 y a 50 pesos. Ok, tienes tu derecho de usar el coche para lo que tú quieras, pero con un consumo, por el medio ambiente. Solamente tienes un consumo destinado. ¿Quieres excederte de esto? Es tu libertad como ser humano, como mexicano, como bla, 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 pero vas a pagar un precio. Vas a pagar el doble del costo de esa gasolina. Excedes todo ese consumo irracional de combustible, paga el triple. Y con ese dinero que se recaude, vamos a poner un tercero, un cuarto, quinto piso. No, ponemos otras líneas del metro. Ponemos como el tren de Barcelona, ¿no lo conocen? Como el tren suburbano, ¿para qué voy tan lejos? Por ejemplo, el suburbano que está en México, ¿nunca se han subido? Está fabuloso, ¿no? Imagínense ustedes que pagaran 14 pesos y que de su casa en un transporte de ese tipo los llevaran a su trabajo. ¿Pagaban ese dinero? Tranquilamente. Entonces, en lugar de privilegiar con subsidios a la gasolina para que haya más emisiones al medio ambiente, pensar con 2 uñas de dedos en la frente y hacer estrategias para que este consumo, estos embotellamientos tontos no ocurran. Pero para esto hace falta que una agente política sea una persona educada, sea una persona ilustrada, sea una persona como ustedes. Bueno, en nuestra universidad es precisamente una función social importante en que nuestros egresados tengan esa visión y compromiso social. Pero nada más un compromiso social de camiseta, un compromiso social intelectual y de acción.
La que sigue, por favor. Además de esto, hay un incentivo que a los industriales les golpea. Ustedes platiquen lo que quieran los industriales y a lo mejor se hacen de oídos sordos. Pero platíquenle y péguenles en la bolsa y verán que van a tener toda su atención. Vean ustedes, en 1996, 20 pesos. Hasta alcanzar precios picos de 140. En un lapso poco más de 20 años. Pregunta, ¿hay mucha diferencia entre 20 y 140? Sí hay, ¿verdad? Y estamos en las vacas gordas. Imagínense cuando ya no tengamos reservas de petróleo, ¿a cuánto creen que sube el costo? Bajo este escenario económico, ¿creen que tengan la atención de los industriales? No. Por supuesto, cuando les está afectando la bolsa, van a decir basta. Y esto se explica de manera muy natural. La industria originalmente se construyó cuando el petróleo valía centavos. Entonces a la industria le valía un soberano cacahuate gastar energía, porque la energía era ¿qué? Barata. Ahora cambiamos de escenario. En un esquema globalizado, que el que produzca más y más barato es el que vende, los industriales no se pueden quedar con esa tecnología, gastando enormes cantidades de combustibles a costos que superan en 7, 8, 9 o 10 tantos la tecnología inicial. En una palabra, se llama supervivencia. Si la industria no se pone a nivel con una industria japonesa, una industria alemana, una industria brasileña, que ahorra energía y que por consecuencia consumen menos cantidades de energéticos, eso conlleva que sus gastos de operación suben o que bajan. Y si pueden tener productos a menor costo, ¿eso tiene alguna relevancia en el mercado? Por supuesto, le da un posicionamiento estratégico para dos cosas. Uno, capturar mayor número de consumidores, incluso a nivel de desaparecer la competencia. O dos, quedarme al mismo precio y tener mayores utilidades, o una combinación de las ambas. Primero quiebro a los vecinos de enfrente y después pongo mi precio al que yo quiero. Entonces, por donde lo vean, para el industrial, ahorrar energético es un proceso que se llama en la industria económica gana-gana. No solo eso, regresamos atrás. Cuando el industrial empiece a gastar menos energéticos, va a poner una manta grande con muchas hojas verdes y va a decir que su empresa es ecológicamente sustentable. Aunque el trasfondo no sea precisamente ser ecológicamente sustentable, sino que económicamente sea más sustentable. Entonces cumple doble beneficio el ahorro de energía en la industria. El primero, que es el que la razón número uno que le interesa a la industria, es ganar más que dinero. Y queda la otra parte política, que nadie estamos tampoco en desacuerdo, que va a reducir sus cantidades de emisiones al medio ambiente. Vamos a ver. Entonces, el precio lo es todo para el industrial. Lo que sigue. Vamos a hablar concretamente de nuestro país. Nosotros tenemos tres tipos de crudos. Tenemos el de canasta, olmeca, istmo y maya. Y la variación de estos precios, ustedes pueden verlo en estos gráficos. Estos precios no han ido a la baja, han ido ¿cómo? Al alza. Eso le ha favorecido al gobierno federal. ¿Por qué razón? Porque con una cantidad menor de explotación de petróleo, porque ya se acabó las reservas, sigue teniendo mayores ingresos gracias a que el petróleo, de pasar de $20, pasó prácticamente a ¿cuánto? A $100. Quintuplicó el ingreso, bajando la explotación, que por cierto se veía comprometida con las grandes cantidades de petróleo que sacaba por la piscina. En particular, vuelvo a insistir, este es el sector que a mí me interesa. Y en este sector, este es el tipo de combustibles que se utilizan de mayor demanda. En el sector industrial, particularmente el gas seco, ocupa casi el 40%. Y la electricidad, que la electricidad también en nuestro país se utiliza a través de gas, se genera a través de gas seco o se genera a través de combustibles fósiles. La que sigue, por favor. Si nosotros analizamos los tipos de combustibles que tenemos en nuestro país, debe notarse, por ejemplo, el caso de las gasolinas. Esta, la magna, y esta, el diésel.
Si ustedes observan estas dos líneas, pueden ver que al paso del 2001 a 2011 ha sido ampliamente subsidiada por el gobierno. ¿Por qué ha sido subsidiado? Para tenernos tranquilos. Nosotros somos ricos en petróleo, entonces el precio de petróleo que nosotros pagamos aquí en México no tiene nada que ver con el precio que tendría el mismo litro de gasolina en Europa. ¿Por qué en Europa no es igual de barata que en México? Porque en Europa sencillamente no hay pozos petroleros, así de sencillo. En Europa tienen que pagar el petróleo a precio de mercado, en México no. Solamente hay dos líneas que, si ustedes pueden observar, tienen variaciones abruptas en el precio. Una de ellas es el combustorio, 100% utilizado para la industria, y el otro es la turbocina, que adivinen para qué se utiliza la turbocina. Para los aviones. Son estos dos rubros los únicos que no han sido tan protegidos por el gobierno federal. Por lo tanto, ya tienen doble cosa que pensar los industriales. Se ha observado que el gobierno federal no privilegia a los industriales. Que mientras los otros le mete dinero el gobierno federal a los precios de las gasolinas, no lo es así para el combustible. ¿Qué quiere decir con esto? Que los industriales están fuera del techo, que los industriales no están dentro de la cubija, y que si el precio del petróleo sube y baja, ellos inmediatamente van a recibir la que sigue, por favor. Hay proyecciones que incluso en los próximos 15 años el barril de petróleo podría bajar, esto es casi probable, hasta $50 si encontramos nuevos yacimientos en el océano. Que esto parece tener la tendencia, que es lo más razonable, que se sostenga entre $100 y $130. Pero hay quienes dicen que incluso el barril puede alcanzar un valor tope de $200. Ejemplo, yo les vendo un coche en 15,000 pesos de lujo. ¿Me lo compran? Funcionando. Nomás un detallito. Trabaja a base de coñac y BSOP. ¿No? Hay que llenar el tanque con 15 litros diarios de coñac BSOP. Puede ser Martin, puede ser Martel, o puede ser un Courvoisier. Solamente con eso trabaja. ¿Me lo compran? ¿Por qué no? ¿Por qué es que? Se hace coñac industrialmente, ¿no? Ya. Bueno, eso podría ser una opción. Para precio de mercado, ustedes le meterían, descorchan una botella, le meten 3/4 de litro, 400 pesos, otra botella, y rellenan así su tanque y se ponen a manejarlo. No lo harían, ¿verdad? Eso pasaría si tenían el precio de petróleo estuviera por estos precios. En ese momento ustedes dicen, no, a partir de este momento, ¿qué voy a utilizar? Si utilizo motor, acaso una motocicleta y chiquita. Y lo que voy a empezar a utilizar a partir de este momento va a ser ¿qué cosa? Bicicleta. Y si tengo que desplazarme a grandes distancias, pues ni modo, como en cualquier ciudad civilizada, ¿qué voy a utilizar? El metro. Por ejemplo, un lugar de trabajo de pobres, un lugar de austeridad, un lugar que no hay ningún lujo, Manhattan en Nueva York. ¿Se les hace? ¿Es un lugar de gente pobre en Manhattan? No. ¿Y cómo se mueven las personas que trabajan en Manhattan? En Estado de México ya tenemos una referencia en nuestro propio país. En Europa, prácticamente todos se mueven en transporte público. Solamente algunos muy ricos ostentan poder llevarse el coche y no se van vacíos, se van entre varios. A menos que sea un director general de alguna empresa, entonces saca su cambio de bus, su chofer y el suelo. Pero es raro. ¿Y eso quién lo regula? ¿El precio de quién? Del petróleo. Entonces, afortunadamente el petróleo se va a hacer más caro y afortunadamente el planeta, por cuestiones económicas, se va a ver menos afectado por efluentes de combustibles fósiles. Ya que sigue, por favor. En resumen, por economía, por estrategia, por supervivencia, es importante ahorrar energía, aunque sea en el transporte, aunque sea en la industria, aunque sea en la casa, donde sea, pero hay que cosa, ahorrar energía. Entonces, esta primera parte de la presentación la cerramos ahorita, damos un recesito de unos 7-8 minutos, ¿puede ser, profesor?
7-8 minutos para que estén a las piernas y ahorita continuamos y cerramos la presentación en otros 25 minutos. Estados Unidos son muy conscientes de la libertad de los países y entonces cuando ve que hay traición en Irak, en Afganistán, en esos países, manda a sus tropas a liberar a nuestros hermanos al otro lado del planeta para que haya libertad y democracia en esos países, ¿verdad? Yo me pregunto cuándo va a ser en Somalia, cuándo va a ser en países africanos que están pobres y que, por cierto, creo que no tienen petróleo, ¿verdad? Porque en el instante que descubren que en Somalia, que en esos países hay petróleo, entonces el freedown americano va a llegar ahí. ¿Verdad? Ahí van a llegar a liberar a nuestros hermanos africanos de la opresión y de la tiranía, del hambre y todo esto, ¿no? Dicho de otra manera, el petróleo ha sido motivo de guerras. El petróleo ha sido motivo de invasiones. El petróleo ha sido motivo de muertes entre naciones. Y eso ahora que tenemos petróleo en abundancia. Piensen ustedes qué escenario puede presentarse en internacionales si las reservas del petróleo se ven amenazadas. Nada más que quede en reflexión. Continuamos entonces, por favor. Ya quedamos platicados acerca de la parte consciente, ya platicamos de la importancia del manejo de energéticos, ya platicamos del medio ambiente, ya platicamos de la parte económica, ya platicamos de escenarios concretos de nuestro país, tomando fuentes AAA, que es la Agencia Internacional de Energía, la OPEC, la Agencia Nacional de Energía a través de la Secretaría de Energía, y con estas tres fuentes hacemos una ilustración del panorama anterior, presente y futuro, no solamente del mundo, sino también de nuestro país. Ahora vamos a entrar entonces a cuestión. Esta plática no trataba de dar un panorama internacional de energéticos, que era necesario, como ya explicaba hace un momento, para generar ¿qué cosa? Conciencia. Exactamente. Ya que tenemos un punto de escape, un punto virtuoso de análisis, entonces ahora sí está en terreno fértil poder sembrar la semillita de la integración térmica de procesos y saber por qué es importante la integración térmica en la trinchera de la industria. No es la única. Pero ¿por qué estamos en esta plática exhortando a la industria? Bueno, porque para su mala suerte quien viene a dar la plática es un ingeniero químico, ¿no? Esa es la única razón de la explicación de por qué hoy hablamos de la industria. Cuando nosotros hacemos el diseño de una industria, hay dos maneras de diseñar a la industria, de manera secuencial o de manera simultánea. Cuando hablamos de manera secuencial, es que la industria, la que sigue por favor, primero la concebimos a partir del reactor químico. Después de que concebimos el reactor químico, pensamos en los procesos de separación y la tercera y parte importante, que es la que centro la plática, son los sistemas de recuperación de calor. A ver si me doy a entender. Ustedes ponen como las brujas en un crisol, en un caso, y le ponen ustedes de todo. Generan una reacción química, después darle vueltas, echarle 3 pelos de gato, 2 de rana y lo que sea necesario, y generan unas sustancias, un conjunto de sustancias químicas que están revueltas. Entonces, ya que tenemos nuestros productos todos revueltos, los tenemos que meter a un sistema de separación para separar los diferentes tipos de productos y nosotros tenemos por aparte. Una industria clásica, por ejemplo, es la láctea. De este lado tengo vacas y tengo leche bronca, y del otro lado, después del procesamiento de la leche, ¿qué productos lácteos saco? Queso, ¿qué otra cosa? Crema, ¿qué otra cosa? Yogur, ¿qué otra cosa? La leche en nada más en estado natural. ¿En qué sabores? Fresa, vainilla, chocolate. Entonces, de este lado vacas y de este lado ¿cuántas cosas saco? Muchas. Y esto en un principio, en algún momento de diferentes ramas del proceso, todo estaba como mezclado. Por eso es indispensable, ¿qué cosa? Separarlas. Ahora, la leche se hace solita, el queso se hace solito, el yogur, hay que meterle ¿qué cosa? Lumbre, hay que meterle calor, hay que meterle energía. Y lo que nos interesa a nosotros es hacer el gasto mínimo de energía a través de sistemas de recuperación de calor. Una manera de diseñar una empresa láctea, por darles algún ejemplo, es pensando primeramente en el reactor. Ya que pensé en el reactor, pienso en los sistemas de separación, leche, mantequilla, queso, yogur, bla, 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 y después pienso en los sistemas de recuperación de calor. Pero lo voy pensando por etapas. Por eso este esquema de diseño se llama, ¿cómo? Secuencial. Un proceso secuencial basado en jerarquías. Este concepto es atribuido a Douglas y también a Linhoff y colaboradores.
Linhoff es un estudioso del Imperial College, es un personaje que dio el punto de escape a la integración térmica de procesos y un nuevo millonario que hizo mucho dinero precisamente haciendo integración térmica de procesos. Y Douglas es un investigador de universidades estadounidenses que ha trabajado mucho en la ingeniería química de procesos. Bueno, la que sigue, vamos a ilustrar. Empiezo con un reactor. Lo quiero representar con este cuadrito. Pero les tengo noticias. La alimentación, a lo mejor este reactor tiene que entrar la leche calientita. Si no, no puedo hacer cuajo. Entonces, ¿cómo caliento yo la leche? Dame ejemplos. ¿Cómo caliento yo la leche? Con lumbre. Con lumbre, puedo meter yo la lumbre directamente. Pero eso en la industria no es muy seguro, porque si tú metes lumbre directamente allá arriba puede pasar accidentes. Una manera puede ser con resistencias eléctricas, pero otra más común es utilizando vapor. En alguna parte lejana tengo una caldera donde le pongo lumbre a esa recipiente a presión y si está relleno de agua, ¿qué va a pasar con esa agua? Se evapora y ese vapor de agua es frío o es caliente. Ese vapor caliente lo aprovecho en diferentes partes del proceso y una vez que cede su calor latente, se vuelve otra vez líquido y lo regreso otra vez a la caldera para que se vuelva a vaporizar y así haga un ciclo. Y de esta manera yo puedo transportar vapor, puedo transportar calor de manera relativamente segura y cómoda. Bueno, yo tengo que calentar la materia prima, lo hago como un servicio. Pero una vez de que yo saco la leche hirviendo, yo no la puedo envasar hirviendo. Y tampoco me puedo esperar hasta mañana o hoy en la noche para envasar. Si es un proceso continuo industrial que es en FA, ya, ahorita. Esa leche caliente la voy a tener que ¿qué cosa? Enfriar. Entonces, esto se llama servicio de calentamiento. ¿Se entiende por qué de calentamiento? Porque utilizo vapor. Y esto lo hago a través con una torre lo hago con agua de enfriamiento, que esa agua caliente la dejo caer y escurrir. Como las abuelitas, ¿se acuerdan cómo enfriaban el atole? Si querían enfriar el atole, ¿cómo le hacía la abuelita? ¿A dónde se iba ese calor del atole? Al aire, a la atmósfera. Esos son los sistemas de enfriamiento, las torres de enfriamiento. Ahora, mientras más calor yo le meta aquí, más servicios de enfriamiento voy a ocupar. ¿Tiene sentido, no? Si yo caliento un poquito, voy a tener que enfriar ¿qué? Un poquito. Si yo caliento mucho, voy a tener que enfriar mucho. Pero al final del día, si yo enfrío mucho, esa energía ¿a dónde se fue? Al aire. Entonces estoy derritiendo el polo sur y los pobres pingüinos y los osos polares les estoy quitando su casa, no es cierto. Entonces, ese calor ¿a quién le sirvió en el aire? A nadie. Entonces, en lugar de tener ese calor, lanzarlo a la atmósfera, sería mejor que este calor lo volviera otra vez a recircular. Ese es el concepto de la integración térmica del proceso. Ya me adelanté un poquito. Pero empezamos por el reactor. Para un reactor, lo más austero que puedo hacer es calentar o enfriar, o viceversa, enfriar y luego calentar. ¿Qué sigue? La que sigue, por favor. Una vez de que ya tengo concebido el reactor, que ya lo diseñé, que ya sé qué tipo de reactor, con qué características y condiciones, voy a poner los sistemas de separación. ¿Sí? Es decir, a este reactor, mírenlo, aquí está. Vean este intercambiador de calor, aquí está. Vean este otro intercambiador de calor. Pongo un tren de torres de destilación, son las que se ven en industrias largas, donde yo saco productos y la materia prima que no reaccionó, la voy a recircular para meterla al reactor. Lo que ya reaccionó, a lo mejor tengo dos tipos de productos, que los voy a separar con esto, y ya salen afuera. Pero fíjense en una cosa, aquí requería de dos servicios, y como ya metí los sistemas de separación, estoy condenado a esta torre calentada. ¿Y cómo la caliento? Con otro servicio. Y una vez de que tengo el vapor, yo no puedo alimentar el reactor vapor, lo tengo que alimentar como líquido. ¿Qué tengo que hacer? Enfriar. Entonces, de tener dos servicios, ahora ¡pum!, explota tener más ¿qué? Más servicios. Y si requiero más servicios, requiero de más ¿qué? Energía. Entonces, aquí tengo servicio, mucho dinero, no solo eso, mucho humo, mucho calor que espero. Terrible, ¿no? Para eso, entonces, en lugar de utilizar puro servicio de enfriamiento, de calentamiento, es que se concibe la integración térmica de procesos, la simetría positiva.
que es la siguiente etapa de jerarquías del diseño propuesto por Douglas. ¿Esto qué significa? Noten, estos que están marcados, estos intercambiadores en rojo, hay que ¿qué cosa? Calentar. Mientras que estos intercambiadores que están marcados en azul, hay ¿qué cosa? Enfriar. Quiere decir que esta corriente que entra a este intercambiador que calienta, ¿esta corriente es fría o es caliente? Fría. Fría porque la tengo que ¿qué cosa? En cambio, esta corriente que sale del reactor es una corriente caliente o fría. Caliente, porque la tengo ¿qué cosa? Que enfriar. Quiere decir que esta corriente es rica en energía, pero una mala noticia. Esa energía en esa corriente me estorba, porque yo no puedo meterla tan caliente a la torre de destilación. Y antes de yo pasar esta corriente muy caliente a la torre de destilación, tengo que quitarle este calor y mandarle una torre para que ese calor se vaya a los pingüinos del Polo Sur o a los pobres osos del Polo Norte. ¿Qué harían ustedes en lugar de eso? Siguiente diapositiva. Qué inteligentes. Pues ese es el principio. En lugar de tener puro servicio de enfriamiento, antes de pasar yo la alimentación por aquí, vean ustedes, aquí va la alimentación, la precaliento por la energía que me sale del reactor y luego ya la mando directamente para acá. Lo que hago de recuperación acá, la precaliento también con esta corriente que se está aquí. Y en lo que estoy generando con este sistema es que en lugar de mandar toda la energía al medio ambiente, lo que estoy haciendo como un policía, no señor, usted no se va para allá, vaya y regrese otra vez de vuelta para aquel proceso y no se me sale de la planta hasta que trabaje y trabaje y trabaje y trabaje. ¿Qué gane con esto? En lugar de, sí, señor, váyase a la calle, váyase la energía fuera, a decir, un momento, usted no se me va, vuelvo otra vez de vuelta a la empresa, trabaje. Eficiencia. Quiere decir que sí, no voy a evitar gastar servicios de calentamiento porque no hay procesos 100% eficientes. Pero lo que voy a hacer es gastar menos que energía para calentar. Y si gasto menos energía para calentar, a fuercita que gasto menos agua para ¿qué? Enfriar. Ahora, la industria no solamente tiene problemas con los combustibles, también tiene problemas y serios con ¿qué cosa? Con el agua. La empresa no tiene agua ilimitada. Entonces, matan dos pájaros de un tiro. Generan menos efluentes al medio ambiente y reducen el consumo de agua. ¿Cuál es lo perverso de esto? ¿Qué es lo malo? Entre ahorrar energía, ahorrar dinero, contaminar menos y requerir menos agua. ¿Qué es lo malévolo de esto? ¿Ustedes se encuentran algo? Porque yo no. Hacer más dinero. ¿Qué es lo malo de hacer más dinero? ¿Por qué? ¿A quién estoy explotando más? ¿A los intercambiadores de calor? No explota a nadie. Genera utilidades sin explotar. Que esas utilidades incluso pueden representar que el precio de un artículo en el mercado suba o baje. Y si baja ese artículo en el mercado, ¿la sociedad se ve perjudicada? Entonces, ¿cuál es lo malévolo? De no contaminar, gastar menos combustible, de consumir menos agua, de generar menor combustible, menos efluentes y energía, y además que los insumos sean más baratos para el consumidor. ¿Cuál es lo maléfico de todo esto? Es un gana-gana impecable. Porque todo el mundo, incluyendo el planeta, solamente tiene un precio. Vamos a contar los intercambiadores que hay aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eso es haciéndolo a lo bordes. Si hago un sistema integrado, gasto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Quiere decir que tengo que tener mayor número de equipo. No solo eso, sino además que tengo mayor número de ¿qué? De tuberías, de instrumentos de medición, de válvulas, bla, bla, bla. O sea que tengo que gastar mayor cantidad de inversión. Pero esa inversión se tiene que hacer un análisis económico que el ahorro de la energía, como dicen en mi rancho, del cuero, las correas. Entonces, si hago esta inversión, que la inversión tenga un payback, que el inversionista rescate su inversión en un plazo razonable con el ahorro de la energía, y que de ese punto en adelante sea que
pura ganar, ganar. Entonces, hacer este diseño no es cualquier diseño, porque la siguiente diapositiva puede haber más de una solución de integración térmica. A lo mejor en esto se invierte poco dinero, pero también se ahorra poquito. En esta se invierte más dinero, pero ahorro más dinero. ¿Cuál es la mejor de las dos? Depende. Si el inversionista no tiene mucho dinero, entonces dice, bueno, está muy bien tu solución carísima, que me va a dar más utilidades, pero mi realidad es esta cantidad de dinero. Entonces, aun cuando este está de ensueño, mi mejor solución para la cantidad de dinero que tengo disponible ahorita es este. Caso 2, señor, por dinero usted no se preocupe. Ando invirtiendo hasta en la bolsa con mis excedentes de dinero. ¿Qué mejor que invertirlo en mi empresa, donde yo tengo el control de lo que pasa en este negocio y no en un dinero que está en la bolsa? Es otro argumento interesante. Entonces la integración térmica, la que sigue por favor, no puede estar divorciada de la economía. La integración térmica debe de considerar a quién va a autorizarla. ¿Quién la va a autorizar? Un industrial. ¿Y al industrial que le interesa? ¿No? Entonces el industrial nos va a decir, ok, yo puedo invertir tanto dinero, pero espero rescatarlo en tanto tiempo. Eso se le llama payback o retorno. Yo tengo tantos pesos, sí los pongo, pero con la condición que yo lo rescate en 3 años. Casi el industrial ya no quiere paybacks de 15, 20 años como hace algún tiempo. Ahora los industriales quieren paybacks de 2, 3, 4 años cuando mucho, porque la economía en 4 años a nivel mundial cambia horripilantemente. Entonces los industriales ya no son apuestas a largo plazo. Si hacen una apuesta es a cortito plazo. Entonces ustedes les llegan con una integración térmica que se va a rescatar en los 15 años, el industrial les va a decir a otro perro con ese hueso. A mí no me interesa. Yo no voy a jugar volados a 15 años. A mí tráeme algo interesante que se pueda rescatar en corto plazo y aquí tienes dinero para hacer ese proyecto. Si uno no es consciente de esa condición económica, entonces uno va a vivir en el mundo de Winnie Pooh, donde nosotros podemos pensar una cosa y los dueños y los inversionistas van a pensar otra. Entonces, al que le toca tener esa mentalidad doble es al profesional, de saber que es necesario ahorrar energía, pero de saber los intereses de los industriales que van a ahorrar esa energía. En resumen, a menores costos de inversión, mayores requerimientos de servicio, o sea, mayores gastos de energía. En general, a mayores costos de inversión, se disminuyen los costos de ¿qué? De consumo de energía, mayor ahorro de energía. ¿Cuál es el punto intermedio para saber cuál es el conveniente para cada persona? ¿Ah? Pues es como cuando ustedes no quieren cualquier traje cuando se van a casar. Van con un sastre y le hacen su traje a la medida. Es decir, no hay regla universal. Para eso se tiene que hacer un estudio técnico y económico para saber cuál es la solución a la medida para cada industria. Para cada industria. Adelante. De manera general estamos hablando de equipos de intercambio de calor. Toda esta plática la voy a centrar a un equipo de intercambio de calor que es el más común, de codas y tubos. Hay toda esta variedad. Nada más presento esta tabla para ilustración. Pero en realidad de toda esta gama de intercambiadores de calor voy a centrarlo a codas y tubos. Adelante, por favor. ¿Qué es un intercambiador de codas y tubos? Para empezar, es un equipo chiquito. Por ejemplo, vean también este intercambiador de codas y tubos. Puedo ocupar toda la caja neutral e incluso ser más grande. El principio es el sencillo. Es un tubote, donde en este tubote hay muchos tubitos. Por el exterior del tubote, en lo que se llama coraza, hacemos fluir un fluido X. En este caso lo ilustro como caliente. Y ese fluido caliente va a bañar o va a regar los tubitos delgados. En cuyos tubitos delgados, estos, yo hago fluir otro fluido. Y entonces, por contacto, por conducción térmica, yo cedo calor del fluido caliente al fluido frío sin que esto se tenga que mezclar. Entonces yo acá afuera, que no es lo común, puedo tener agua de drenaje caliente y por dentro yo puedo tener leche malteada para los niños huérfanos de Whisky Luke. Y ahí digo de Whisky Luke, a todo valor. Entonces, y no pasa nada porque nunca están en contacto las aguas negras con la leche malteada. Digo, nadie va a hacer ese proceso.
pero quiero ilustrar en un extremo, y si ustedes ocupan un intercambiador de calor en estas condiciones, pueden poner lo que se les dé por gana afuera y pueden poner adentro lo que se les dé la gana, y lo único que van a transportar es ¿qué cosa? Calor. Aquí tienen, por ejemplo, la coraza que estoy refiriendo, ¿sí la ven? Aquí tienen un cabezal y tienen un haz de tubos con muchos tubitos. Mientras más superficie tengan los haz de tubos, más superficie de contacto hay. ¿Y cómo es la transferencia de calor? ¿Mejor o peor? Mucho mejor. Entonces la transferencia de calor va a ser más rápida y más intensa. Esos son los dos principios de un intercambiador de calor. Mientras mayor superficie, mientras mayor número de tubos tenga, mejor o mayor capacidad tiene para transmitir ¿qué cosa? Para el calor. La siguiente diapositiva. Este es otro esquema de construcción que a lo mejor puede favorecer la ilustración de cómo es un intercambiador de coraza y tubos. Aquí tienen los tubos concéntricos, entra un fluido azul, pasa por los tubos delgaditos, entra un fluido caliente, hace un zigzag, sale por esta parte y ya se dio su calor. Estos son los que yo llamo intercambiadores de calor. ¿Alguna duda con los intercambiadores de calor? ¿Cuál es el propósito del intercambiador de calor? Entonces, transmitir el calor de una corriente a otra corriente sin que esa se tenga que mezclar. La que sigue. Ahora, participa toda una complejidad de modelos termohidráulicos para modelar el funcionamiento de un intercambiador de calor. Esto depende de la separación de los deflectores. Estos deflectores es lo que hace que haga una serpiente, una de las corrientes principales. El tipo de arreglo que tengan los tubos. Vean ustedes que el flujo no es el mismo que se encuentra así, que si ustedes lo alinean en filas. Este va a ser un flujo muy accidental. Tengo que poner una bomba choncha para que haga mucha presión y para que el fluido pueda hacer zigzag adentro de los tubos. Ahora, si yo pongo un arreglo como se encuentra aquí, ocupo una bomba bajita y el fluido se va a ir rápido, va a ser shortcut a través de las hileritas de los tubos. O puedo hacer arreglos híbridos que no consuman tanta presión y que sean buenos para que el fluido bañe todos los tubos. Adelante. Ese tipo de intercambiadores de calor se basa en la ecuación básica de diseño de intercambio de calor, que establece que el calor es directamente proporcional al diferencial de temperaturas de las corrientes. Mientras la corriente fría esté muy fría y la corriente caliente esté muy caliente, más intenso va a ser el transporte de ¿qué? De calor. En cambio, si las temperaturas son muy próximas de los fluidos, la intensidad de calor es ¿qué? Poquita. También depende de qué tanta área tenga el intercambiador de calor. No es lo mismo el intercambiador de calor de un tubo a meter 5.000 tubos. Y por otra parte, depende del coeficiente de transferencia de calor, que son las resistencias que hacen que el fluido circule. Esto se asemeja mucho al coeficiente de resistencias eléctricas. Si se fijan, incluso es un sistema de resistencias en paralelo. No me voy a meter a mucho detalle con esto, nada más quiero ilustrar que el modelado matemático térmico y hidráulico de un intercambiador de calor no es simple, la verdad. Para esto hay que analizar los diferentes tipos de flujos que pasan en un intercambiador de calor y todo eso se tiene que meter en una computadora y por cada intercambiador de calor hay que modelarlo para diseñar su tamaño, su eficiencia, el tipo de material, el tipo de caudal, bla 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 bla, para definir solamente un intercambiador de calor. Y como vimos en el anterior proceso, en un proceso no va a haber un intercambiador de calor, sino va a haber muchos intercambiadores de calor. Entonces hay que modelar muchos equipos bajo estos principios físicos y termodinámicos. Hay dos maneras de modelar, de manera ideal y de manera real. Para fines de síntesis o para fines de un primer diseño, de unos primeros números, se utilizan modelos ideales. Cuando ya tengo definido las propiedades más importantes, las fijo y ahora sí, me concentro a modelos de manera real. La siguiente diapositiva, por favor. Vamos a platicar de una metodología. Adelante. Hay muchos autores destacados en los cuales se les debe mucho la contribución, decía Newton, ¿no? Que él estaba parado en hombros de gigantes y que las contribuciones que él hacía no eran por mérito propio, sino por mérito de otras personas que estaban antes de él. Entonces muchos de nosotros, pequeñas contribuciones que hacemos, no son propias o no son invención novedosa de nosotros, de esta generación de investigadores. Yo me sumo porque estoy terminando un doctorado y estoy obligado a hacer contribuciones, si no, no me doctoro. Entonces, en ese contexto hay toda esta cantidad de hitos, de vacas sagradas, de artículos y trabajos en el tema, que si alguno está interesado, pues hay que dar su disponibilidad para que ustedes puedan ahondar en el tema. De la que sigue, por favor.
La siguiente transparencia. Y estos son otros a través de otro esquema de diseño que se llama diseño simultáneo. ¿Qué concepto tenemos nosotros en la integración térmica de procesos? Bueno, un punto importante que hay en integración térmica de procesos, que sirve para procesos químicos donde se hace chocomil, resistol, petróleo, cosméticos, pintura, fármaco, o sea, pues vale gorro. Puede ser cualquier cosa la que se produzca. Voy a explicarme por qué. Porque los reactores, porque las torres de destilación, porque los tanques no nos interesan. Lo único que nos interesa son corrientes calientes que hay que enfriar y nos interesan las corrientes frías que hay que calentar. Y ni siquiera me importa qué es lo que llevan adentro las corrientes. Lo único que me interesa es su capacidad calorífica y sus diferencias de temperaturas. En resumen, la siguiente diapositiva. Todo este proceso lo limpio y solamente dejo lo que me interesa. Los intercambiadores de calor, las corrientes frías y las corrientes calientes, la que sigue. Quiere decir que la integración térmica de procesos no le importa si es chocomil, no le importa si es pegamento, no le importa si es pintura, no le importa si es petróleo. En cualquier industria química de transformación se aplica exactamente la misma tecnología. Eso es padrísimo, porque nosotros podemos llegar ahí con una empresa que haga lo que quiera, integración térmica. Vamos con el vecino que hace cualquier otra cosa, integración térmica. En cualquier industria química, no importando lo que produzca, se hace integración térmica. Porque lo único que nos importa son corrientes calientes a enfriar, corrientes frías a calentar e intercambiadores de calor. Estos intercambiadores que están intermedios, regresan una atrás por favor, se llaman recuperadores, porque este intercambiador y este intercambiador recupera la energía, pero estamos condicionados de todas maneras a utilizar servicios. La que sigue por favor. Entonces, este diagrama es un diagrama de rejilla que me dice los objetivos energéticos que se tienen que alcanzar en cada una de las corrientes de proceso y yo puedo evaluar las cargas térmicas que tiene cada uno de los equipos. La que sigue por favor. De esta manera, una tecnología de hacer este tipo de diseños es basado en una estructura redundante o superestructura. ¿Han oído hablar de la piedad de Miguel Ángel? ¿Sí? ¿Han oído hablar del David de Miguel Ángel? Pues les tengo noticias. Miguel Ángel decía que esas obras no tenían gracia, no tenían chiste, porque lo único que hizo es quitarle una piedra, lo que le sobraba. Miren. Ahí estaba el Miguel Ángel en esa piedra, ahí estaba la piedad, ahí estaba el David, perdón, el Moisés, el David, la piedad. Lo único que le hizo a Miguel Ángel es quitarle lo que le sobra, piedras. Pero el mérito de la naturaleza, ahí estaba ya la escultura, ¿no? Es exactamente lo mismo en integración térmica de procesos con superestructuras redundantes. Todos los posibles encuentros térmicos entre las corrientes son modelados matemáticamente, para que mediante un solver, la siguiente diapositiva, se le quite lo que sobra y solamente deje los encuentros y equipos térmicos que son óptimos para la industria. Esto se hace a través de modelos matemáticos. ¿Verdad que sí? Entonces, una manera de hacer diseños de integración térmica es cuando ya tenemos equipos disponibles. Cuando ustedes llegan a una empresa que está trabajando y ya tiene equipos en la empresa, ¿agarran un equipo y lo tiran a la basura? No. Entonces, un equipo que ya está trabajando y que está operando, la que sigue, caso 1, lo pueden cambiar de posición, caso 2, o incluso lo pueden tirar a la basura si eso combina la economía. Hay casos en tales que incluso los equipos se tienen que sacar de operación, meter otro nuevo que abarque las operaciones de este equipo y que con eso se ahorre más dinero que si dejamos el equipo. ¿Quién lo dicta? La optimización y la economía. La que sigue, por favor. De manera general, explico uno de los modelos más utilizados en la tecnología de integración térmica de procesos, que es el modelo Singer de I. Grossman. Esto desarrollado en Carnegie Mellon, en Pittsburgh, en los años 90. Este modelo matemático tiene una función objetiva que considera los costos de una red, tanto los costos de inversión como los costos de ahorro. Y lo que se trata es generar las mayores utilidades posibles de manera anualizada. La que sigue, por favor. De tal manera que la función objetiva tome en cuenta los costos de servicio y calentamiento,
toma costos de inversión en función del tamaño de los equipos. Esto es en función de los costos variables y toma en cuenta costos de reconexión, así como cargos fijos. Un cargo fijo es la cimentación. La cimentación no le interesa o no hay mucha variación si es un equipo grande o un equipo chico, pero sí importa si el equipo es grande o chico lo que les va a costar construir. Y además hay que tomar en cuenta que eso se tiene que conectar con tubos. Todo eso va incluido en la función objetiva, la siguiente diapositiva. Ahora, hay restricciones de igualdad que toman en cuenta balances de energía, que toman en cuenta las temperaturas, que toman en cuenta características de diseño y además toman en cuenta propiedades termohidráulicas de los equipos de intercambio de calor que participan, las que siguen. Y hay restricciones de desigualdad, que toman en cuenta cosas hasta límites. Nosotros no podemos construir intercambiadores de calor gigantes y tampoco hacer los intercambiadores de juguete. ¿Por qué? Porque industrialmente siguen normas estándares de diseño. Todas esas normas quedan cautivadas dentro de restricciones de desigualdad. La siguiente, por favor. En este modelo matemático participan variables de carácter continuo que definen, por ejemplo, cargas térmicas, temperaturas, el área, ubicación de los nuevos equipos, ubicación de las interconexiones, además de platicar los coeficientes de película de las resistencias de cada uno de los equipos. La que sigue, por favor. Y unas muy importantes, variables binarias que deciden dónde poner los equipos y si utilizamos o no reutilizamos los equipos existentes. La que sigue, por favor. Vamos a ver un caso de estudio. Un caso de estudio, evidentemente son casos académicos muy chiquitos que no tienen nada que ver con la realidad. Esta es una red de intercambio de calor que tiene un costo analizado de los servicios de $181,000, que ocupa servicios de calentamiento y que ocupa servicios de enfriamiento. No voy a meterme en los detalles de la operación de esta red porque sería ocioso para ustedes. Solamente decir que esto es un proyecto, es un proceso industrial que existía en los años 80, que fue tomado de la práctica y que ese procesito gastaba en los años 80 casi $200,000 en servicios de calentamiento y enfriamiento. Si lo trajera a costos de mercado ahora energéticos, sería casi $1,600,000, $1,600,000 anuales de costos de servicios. Además de que esto contamina, además de que esto consume los recursos que se saben no ilimitados de nuestros recursos energéticos y además a la industria le cuesta esto. Adelante. Un autor, Shenoy, adelante, propone, mediante un esquema de optimización, la que sigue, por favor, hacer una propuesta, la que sigue, de tal manera que hace recuperadores de energía. Y con esto, Shenoy ahorra servicios de calentamiento y ahorra servicios de enfriamiento. Con esto, Shenoy hace con una inversión de casi $200,000, ahorra un costo anualizado de $100,000. No solamente ahorra $100,000 en los años 80, sino que Shenoy logra hacer menos efluentes al medio ambiente, logra contaminar menos y Shenoy también logra que nuestras reservas de energéticos duren más tiempo. Pero Shenoy no pudo lograr evitar el uso de los servicios. La que sigue, por favor. Lo que hemos hecho en la Universidad Autónoma Metropolitana, inclusive, abatimos todavía más esos consumos energéticos mediante técnicas y modelos de optimización matemática que incluso superan las expectativas de un investigador anterior de los años 20. Aquí hay que ser justos. El desarrollo de las matemáticas, el desarrollo de tecnología ha sido muy evolucionado en los últimos 20 años y ahora nosotros disponemos de herramientas que no disponen aquellos investigadores. Más aún, los nuevos investigadores a los cuales yo me quiero sumar, nos basamos en los trabajos anteriores, como es el caso de Shenoy, para ser mejores. ¿Qué quiero demostrar con este diagrama? Con este diagrama quiero demostrar que la integración térmica de procesos está en desarrollo, que tiene amplia aplicación en los procesos industriales y que conlleva el beneficio de los puntos platicados en la primera parte de esta sesión, en la que intitulamos como conciencia de la importancia del ahorro de energía. La que sí, en resumen. Nosotros, para este caso particular de estudio, demostramos que la industria puede verse beneficiada con la integración térmica de procesos. Punto número 1, porque ahorra dinero al ahorrar combustibles. Punto número 2, hace procesos sustentables que son amigables con el medio ambiente. La Secretaría de Energía las secretarías que cuidan el medio ambiente de los diferentes países cada vez son más estrictos en sus normas ambientales. Aquellas industrias que no cumplan con esas normas ambientales
se verán perjudicadas en su operación, incluso hasta comprometidas a seguir trabajando. La integración térmica de procesos logra eso. Vean ustedes, por ejemplo, con el ahorro que se genera, la inversión que haría este industrial se rescata en 5 meses. ¿Qué tan mal ustedes pueden pensar invertir el dinero que sea, pero que el propio negocio, que el propio ahorro de la energía, se los pague en 5 meses? Es muy descabellado. Incluso si no se tiene el dinero, ¿qué hacen ustedes como inversionistas, como los dueños de esta fábrica? Se endeudan, piden al banco ese dinero, lo invierten y a lo mejor no en 5 meses, en 8 meses terminaron de pagar al banco y el resto va a ser ¿qué cosa? Ganar, ganar, exactamente. Entonces, la integración térmica de procesos en nuestro país se ve en pañales y se ve muy necesaria, porque el grueso de nuestra industria mexicana fue hecha cuando había mucho, ¿qué? Petróleo. Entonces, gastar energía no era ningún problema. Y esos fierros siguen trabajando ahora, cuando ya no hay petróleo y cuando el precio es muy caro. Por eso, este tipo de tecnología debería de ser muy interesante de promoverse en la industria, como así lo tengo planeado una vez acabando el doctorado, de poder llegar y tocar a diferentes industriales y permear esa tecnología que se desarrolla en universidades a nivel de investigaciones doctorales que sirva a la sociedad, porque finalmente pues, la sociedad es la que nos patrocina a ustedes y a mí para hacer este tipo de investigaciones. La que sigue, por favor. Yo agradezco mucho su atención a la presentación. Si hay algún tipo de comentarios o dudas que ustedes quieran extrovertir, queda por favor a sus órdenes.